Lo que estoy a punto de contarles los va a estremecer hasta el alma. Después de 2 semanas fuera por trabajo, llegué a nuestro apartamento en Madrid esperando el cálido abrazo de mi novia Carmen. En cambio, la encontré embarazada de 6 meses. 6 meses completos. Las matemáticas eran imposibles. Habíamos estado intentando tener un bebé durante más de 1 año sin éxito, y yo solo había estado fuera 14 días. Mi mundo se desplomó en ese instante, pero lo que descubrí después cambió todo lo que creía saber sobre el amor, el sacrificio y lo que realmente significa construir una familia juntos. El horizonte de Madrid se veía diferente de alguna manera mientras mi avión descendía hacia Barajas esa tarde de viernes en noviembre. Tal vez era solo el agotamiento de 2 semanas consecutivas de reuniones interminables en Barcelona, o tal vez era la anticipación de volver a ver a Carmen. Llevábamos 3 años juntos, y aunque habíamos hablado todos los días mientras estuve fuera, nada se comparaba con tenerla entre mis brazos. El trayecto en metro hasta nuestro barrio de Malasaña se sintió más largo de lo habitual. Sonaba música flamenca suave en los auriculares de un pasajero cercano, y me encontré pensando en la conversación que Carmen y yo habíamos estado teniendo con más frecuencia últimamente, sobre el matrimonio, sobre los hijos, sobre nuestro futuro juntos. Habíamos estado intentando activamente formar una familia durante más de 1 año, visitando especialistas, siguiendo ciclos, haciendo todo lo que los médicos recomendaban. Mes tras mes, las pruebas de embarazo resultaban negativas. Había comenzado a tensarnos a ambos, aunque tratábamos de no demostrarlo. Subí los 4 pisos hasta nuestro apartamento, mi maleta de mano golpeando cada escalón. El familiar aroma de las velas de lavanda de Carmen se filtraba por debajo de la puerta antes de que siquiera la abriera. Hogar. Busqué mis llaves con impaciencia, ansioso por sorprenderla. Habíamos planeado que llegara el domingo, pero logré tomar un vuelo más temprano. «Carmen, amor, ya llegué», grité mientras empujaba la puerta. El apartamento estaba tenuemente iluminado, solo el suave resplandor de la cocina. Podía escuchar la ducha corriendo al final del pasillo. Dejé mis maletas junto a la puerta y me dirigí hacia el baño para sorprenderla. Fue entonces cuando las vi. Vitaminas prenatales sobre la encimera de la cocina. Mi corazón se saltó un latido, pero lo racionalicé rápidamente. Carmen había estado tomando esas durante meses como parte de nuestro proceso de fertilidad. El médico las había recomendado incluso antes de la concepción. Pero entonces vi las fotos de ultrasonido. 3 imágenes en blanco y negro esparcidas junto al frasco de vitaminas. Mis manos temblaron mientras las recogía. El sello de fecha decía 2 días atrás. Las mediciones en el lado indicaban 24 semanas. 24 semanas. Miré las imágenes fijamente, tratando de procesar lo que estaba viendo. El bebé estaba claramente desarrollado. Podía distinguir deditos diminutos, la curva de una columna vertebral, la forma redonda de una cabeza. La ducha dejó de correr. Me quedé congelado en la cocina, las fotos del ultrasonido en mis manos temblorosas, haciendo matemáticas que no cuadraban. Hace 24 semanas, yo estaba aquí. Estábamos aquí juntos, pero algo se sentía mal sobre el momento. Carmen había estado actuando extraño en nuestras llamadas las últimas semanas, ahora que lo pensaba, distante, nerviosa cuando le preguntaba sobre su día. ¿Diego? La voz de Carmen llegó desde el pasillo, sorprendida e incierta. Me di la vuelta cuando salió del baño con su bata, su cabello castaño húmedo y ondulándose alrededor de sus hombros. Y fue entonces cuando lo vi. La curva inconfundible de su vientre bajo la tela de felpa. 6 meses de embarazo. Claramente, obviamente, 6 meses de embarazo. Se me secó la garganta. Las fotos del ultrasonido se deslizaron de mis dedos y se esparcieron por el suelo de parquet. «Carmen». Mi voz salió como un susurro. «Estás embarazada». Se envolvió los brazos alrededor de su vientre, protectora, defensiva. Ya se estaban formando lágrimas en sus ojos verdes. «Diego, puedo explicarlo». «¿Explicar qué?».
Las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía. ¿Explicar cómo estás embarazada de 6 meses cuando hemos estado intentando durante más de un año? ¿Explicar cómo no me dijiste? ¿Explicar cómo esto es siquiera posible? El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Afuera, podía escuchar el sonido distante del tráfico nocturno de los viernes. Gente saliendo a cenar, a tomar copas, a tener noches normales con sus vidas normales. Dentro de nuestro apartamento, mi mundo entero se estaba desmoronando. «Por favor, siéntate», dijo Carmen suavemente, moviéndose hacia el sofá. «No quiero sentarme. Quiero que me digas de quién es ese bebé». Las palabras colgaron en el aire como una acusación, feas y crudas. El rostro de Carmen se descompuso. Se hundió en el sofá, una mano sobre su vientre, la otra cubriendo sus ojos. «No es lo que piensas». «Entonces dime qué es». Ahora estaba caminando de un lado a otro, pasándome las manos por el cabello. «Porque desde donde estoy parado, parece que me engañaste. Te quedaste embarazada y lo ocultaste durante 6 meses mientras yo viajaba por trabajo, matándome para construir un futuro para nosotros. No te engañé». Su voz era apenas audible. «Entonces, ¿cómo explicas esto?». Gesticulo hacia su evidente embarazo. «¿Cómo explicas el haberme ocultado esto? ¿Cómo explicas el dejarme creer que no podíamos tener hijos cuando claramente estás de 6 meses? Las lágrimas fluían libremente ahora. Carmen me miró con una expresión que nunca había visto antes: culpa, miedo y algo más que no pude identificar. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de decirme que voy a ser padre? ¿Miedo de compartir lo que debería ser el momento más feliz de nuestras vidas? ¿Miedo de que me dejaras? Esas 4 palabras me golpearon como un golpe físico. Dejé de caminar y la miré fijamente. En 3 años juntos, a través de pérdidas de trabajo, dramas familiares, problemas de fertilidad y largos viajes de negocios, dejarla nunca se me había ocurrido. Éramos compañeros. Estábamos construyendo algo juntos. ¿Por qué te dejaría por estar embarazada? Es todo lo que hemos querido». Los hombros de Carmen se sacudieron con sollozos silenciosos. Se veía tan pequeña en nuestro gran sofá seccional, ahogándose en su bata blanca, su mano protectora sobre la vida que crecía dentro de ella. «Porque no es tuyo». El apartamento se quedó completamente silencioso, excepto por el zumbido del refrigerador y el sonido distante de la televisión de nuestro vecino a través de las paredes delgadas. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todo el aire salió de la habitación. «¿Qué dijiste? No es tuyo, Diego». Me miró con ojos enrojecidos por el llanto. «El bebé no es tuyo». Me senté pesadamente en el sillón frente a ella. Mis piernas de repente incapaces de soportar mi peso. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre nuestra relación, sobre los últimos 6 meses, se reorganizó en mi mente. «¿De quién es? No puedo decirte eso ahora mismo». «¿No puedes decirme?». Mi voz estaba subiendo de nuevo. «Carmen, me has estado mintiendo durante 6 meses. Has estado embarazada del hijo de otro hombre mientras yo sostenía tu mano a través de prueba tras prueba de embarazo negativa, mientras investigaba especialistas en fertilidad y gastaba miles de euros en tratamientos, mientras trabajaba horas extras para ahorrar dinero para la familia que supuestamente estábamos tratando de formar juntos. Por favor, déjame explicar». «Entonces explica». Me levanté, frustrado más allá de toda medida. «Explica cómo la mujer que amo, la mujer a la que planeaba proponer matrimonio, explica cómo ha estado llevando el bebé de otro hombre mientras me miraba a los ojos todos los días y fingía que estábamos en esto juntos». Carmen se secó los ojos con la manga de su bata. «Iba a decirte, ¿cuándo? ¿Cuando entraras en labor de parto? ¿Cuando estuviera cortando el cordón umbilical de un niño que no es mío? Estaba esperando el momento adecuado». «¿El momento adecuado?». Me reí, pero no había humor en ello.
El momento adecuado fue hace 6 meses cuando te enteraste por primera vez. El momento adecuado fue cuando tuviste el primer ultrasonido. El momento adecuado fue cualquiera de las 100 conversaciones que hemos tenido sobre querer hijos. Tomé mi chaqueta del respaldo de la silla. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. Necesitaba estar en cualquier lugar menos en este apartamento con sus velas de lavanda y vitaminas prenatales, y la mujer que creía conocer, llevando un secreto que acababa de destruir todo. ¿A dónde vas?, preguntó Carmen, pánico colándose en su voz. No lo sé. Me dirigí hacia la puerta. Pero no puedo estar aquí ahora mismo. Diego, por favor no te vayas. Déjame explicarlo todo. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta y la miré. Se veía tan vulnerable, tan asustada, acunando su vientre con ambas manos ahora. A pesar de mi ira, a pesar de sentirme traicionado y confundido y herido más allá de toda medida, todavía la amaba. Esa era la peor parte. Incluso en este momento, incluso con esta revelación, todavía la amaba. Necesito tiempo para pensar, dije en voz baja. Necesito entender qué acaba de pasar con mi vida. ¿Regresarás? Abrí la puerta y salí al pasillo. La luz fluorescente era áspera después de la suave iluminación de nuestro apartamento. No lo sé. Conduje sin rumbo por Madrid durante horas esa noche. Las luces de la ciudad difuminándose mientras trataba de procesar lo que acababa de pasar. Las palabras de Carmen resonaban en mi mente. No es tuyo. 3 palabras simples que habían hecho pedazos 3 años de lo que creía era una relación sólida. Terminé en casa de Alejandro, mi mejor amigo desde la universidad que vivía en un apartamento tipo estudio en Chueca. Echó un vistazo a mi cara cuando abrió la puerta e inmediatamente fue a su nevera por 2 cervezas. ¿Qué pasó?, preguntó Alejandro mientras nos sentábamos en su pequeño balcón con vista a la calle de abajo. Le conté todo. La llegada sorpresa a casa, las fotos del ultrasonido, el embarazo de Carmen, su confesión de que el bebé no era mío. Alejandro escuchó sin interrumpir, ocasionalmente sacudiendo la cabeza o murmurando por lo bajo. «Tío, lo siento», dijo cuando terminé. «Eso es brutal. ¿Crees que ha estado teniendo una aventura todo este tiempo?» No sé qué pensar. Miré fijamente la botella de cerveza en mis manos. Dijo que tenía miedo de que la dejara. Pero eso no tiene sentido. ¿Por qué tendría miedo a menos que hubiera hecho algo malo? Tal vez el padre del bebé no está en escena. Tal vez fue algo de una sola vez y no sabía cómo decírtelo. Pero estábamos tratando de tener un bebé juntos. Si se hubiera quedado embarazada, incluso si era complicado, ¿por qué no decírmelo? ¿Por qué dejarme pensar que yo era el problema? ¿Por qué seguir yendo a todas esas citas médicas y tratamientos? Alejandro no tenía respuestas, y honestamente no esperaba que las tuviera. Nos sentamos en silencio cómodo por un rato, viendo a la gente pasar por la calle de abajo. Parejas jóvenes tomadas de la mano, grupos de amigos saliendo por la noche, todos viviendo sus vidas normales, mientras la mía se desmoronaba. Dormí en el sofá de Alejandro esa noche, mirando al techo y repasando cada conversación que Carmen y yo habíamos tenido en los últimos 6 meses, buscando pistas que había pasado por alto, señales de que estaba ocultando algo tan masivo. ¿Había sido diferente cuando hablábamos por video mientras yo viajaba? ¿Su voz había sonado tensa cuando hablaba de extrañarme, de volver a casa para comenzar nuestra familia? El sábado por la mañana, desperté con un plan. Necesitaba información antes de poder decidir qué hacer a continuación. Necesitaba entender qué había pasado realmente. Conduje al Hospital Universitario La Paz, donde Carmen había estado yendo para nuestros tratamientos de fertilidad. La doctora Isabel Martínez había sido nuestra endocrinóloga reproductiva durante los últimos 8 meses. Era profesional, compasiva, y se había familiarizado con nuestro caso. «¿Señor Herrera?» La doctora Martínez se veía sorprendida cuando entré a su oficina. «¿Está todo bien? Su cita no es hasta la próxima semana. Necesito preguntarle sobre Carmen», dije, sentándome frente a su escritorio. «Está embarazada». La expresión de la doctora cambió.
volviéndose más cautelosa. No puedo discutir la información médica de otra paciente sin su consentimiento, ya lo sabe. Está embarazada de 6 meses, doctora Martínez. 6 meses. Hemos estado viniendo aquí durante 8 meses tratando de concebir, y ha estado embarazada durante 6 de ellos. La doctora estuvo en silencio por un largo momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. ¿Qué exactamente me está preguntando? Le estoy preguntando si sabía. Le estoy preguntando si Carmen ha estado viniendo a citas, dejando que le haga pruebas y prescriba tratamientos, mientras ya estaba embarazada. Diego, entiendo que estás molesto, pero realmente no puedo compartir detalles específicos sobre la atención médica de Carmen sin su permiso por escrito. Entonces le pido que obtenga su permiso. Llámela, pídele que venga, pídele que la autorice a hablar conmigo sobre lo que ha estado pasando. La doctora Martínez estudió mi rostro. Parece haber alguna confusión aquí. Déjeme ver qué puedo hacer. 20 minutos después, Carmen entró a la oficina de la doctora Martínez. Se veía como si no hubiera dormido, sus ojos hinchados y rojos. Llevaba un suéter holgado que no podía ocultar su embarazo ahora que yo sabía buscarlo. «Carmen», dijo la doctora Martínez gentilmente, «Diego tiene algunas preguntas sobre tu embarazo. ¿Te sientes cómoda discutiendo esto juntos?» Carmen se sentó en la silla junto a la mía, pero no me miró. «Sí. ¿Cuánto tiempo has sabido que estabas embarazada?», pregunté. «Desde junio», dijo en voz baja. «Junio». Calculé en mi cabeza. «Eso es hace 6 meses. ¿Has sabido durante 6 meses?» «Sí». ¿Y continuaste viniendo a citas de fertilidad? ¿Dejaste que la doctora Martínez hiciera pruebas y prescribiera tratamientos mientras ya estabas embarazada? Carmen finalmente me miró, las lágrimas amenazando de nuevo. Solo vine a 2 citas más después de enterarme. Estaba tratando de averiguar qué hacer. La doctora Martínez se aclaró la garganta. Debo aclarar algo. Carmen dejó de venir a las citas en julio. Llamó y dijo que necesitaba tomar un descanso del tratamiento por razones personales. «Pero seguiste yendo a las citas», me dijo Carmen. «Fuiste a tu seguimiento en agosto mientras estabas en la ciudad entre viajes». Tenía razón. Había continuado con mi parte de las pruebas de fertilidad, incluso cuando Carmen dijo que necesitaba un descanso. Pensé que era porque la constante decepción la estaba afectando emocionalmente. «Carmen», dijo la doctora Martínez gentilmente, «tal vez deberías explicar toda la situación a Diego». Carmen tomó una respiración temblorosa. «El bebé es tuyo». La miré fijamente. «¿Qué? El bebé es tuyo, Diego, es nuestro. Pero dijiste que no lo era. Anoche me dijiste que no era mío». «Dije que no era tuyo porque...» Se detuvo, luchando con las palabras. «Porque estaba aterrorizada de que te enojaras por cómo pasó». La doctora Martínez se inclinó hacia adelante. «Diego, ¿recuerdas tu cita en mayo? Cuando discutimos la posibilidad de inseminación intrauterina?» Sí, pero decidimos intentar naturalmente por unos meses más primero». «Correcto». Pero Carmen regresó la siguiente semana y preguntó si podíamos proceder con la DIU sin decírtelo inmediatamente. Quería que fuera una sorpresa si funcionaba. Mi cabeza estaba dando vueltas. «Carmen, ¿de qué estás hablando?» Carmen finalmente me miró. «Sabía lo desalentado que te estabas poniendo. Cada prueba negativa te estaba rompiendo el corazón, y podía ver cuánto te culpabas a ti mismo aunque los doctores dijeron que no era culpa de nadie. Pensé que si pudiera quedar embarazada y sorprenderte, si pudiera darte el bebé que ambos queríamos desesperadamente, valdría la pena el secreto. ¿Te hiciste DIU sin decirme?» «Usé la muestra de esperma que proporcionaste para las pruebas en abril. La doctora Martínez había congelado una porción para análisis futuros». La doctora Martínez asintió. «No es raro que las parejas tengan diferentes niveles de comodidad con el momento para las tecnologías de reproducción asistida. Carmen fue muy clara en que quería sorprenderte con un embarazo en lugar de agregar presión al proceso. Pero, ¿por qué no me dijiste cuando funcionó? ¿Por qué dejarme pensar que no estabas embarazada todos estos meses?» La voz de Carmen se quebró. «Porque tenía miedo de que te enojaras porque fui a tus espaldas. Y luego, conforme pasaba el tiempo,
se volvía cada vez más difícil de explicar. Seguía pensando que te diría la próxima semana, el próximo mes, pero estaba aterrorizada de que lo vieras como una traición. Me recosté en mi silla, tratando de procesar esta información. Entonces el bebé es mío. Sí, susurró Carmen. Es nuestro. Es el bebé por el que hemos estado rezando. Y has estado embarazada durante 6 meses mientras yo pensaba que seguíamos fallando en concebir. Sé que estuvo mal. Sé que debería habértelo dicho inmediatamente. Pero Diego, estaba tan feliz cuando la prueba salió positiva y quería ver esa alegría en tu rostro, en lugar de preocupación por cómo pasó. La doctora Martínez se levantó. Les daré algo de privacidad para discutir esto. Carmen, tu próxima cita es el jueves si Diego quiere acompañarte. Después de que se fue, Carmen y yo nos sentamos en silencio en la pequeña oficina. Por la ventana, podía ver el Parque del Oeste extendiéndose hacia el horizonte, gris y agitado bajo el cielo de noviembre. Necesito que entiendas algo, dije finalmente. No es sobre cómo fue concebido el bebé. Si me hubieras dicho que querías intentar Wii U, habría sido solidario. Lo sé ahora. Se trata de las mentiras. Se trata de los 6 meses de dejarme creer que yo era el problema. Se trata de que estuvieras embarazada de nuestro hijo mientras yo me culpaba por nuestra infertilidad. Lo siento mucho, Diego. ¿Lo sientes? ¿O sientes haberte dejado atrapar? Carmen alcanzó mi mano. Siento haberte herido. Siento haber hecho tal desastre de lo que debería haber sido el momento más feliz de nuestras vidas. Miré su mano sobre la mía. Su dedo anular estaba desnudo, como había estado durante 3 años. Había estado planeando proponerle matrimonio después de las vacaciones, una vez que esperáramos tener buenas noticias sobre comenzar nuestra familia. ¿Está sano el bebé?, pregunté. Sí, todo se ve perfecto. Vamos a tener un niño, un hijo. Iba a ser padre de un hijo. La realidad estaba empezando a asentarse, cortando a través de la ira y la confusión. Quiero ver los informes de ultrasonido, dije. Quiero entender todo lo que me he perdido. Está bien. ¿Y Carmen? No más secretos. No más protegerme de información sobre mi propio hijo. No más secretos. Estuvo de acuerdo. Mientras salíamos del hospital juntos, me di cuenta de que esto no era un final. Era un comienzo que había empezado 6 meses atrás sin mi conocimiento. Ahora tenía que decidir si podía perdonar a la mujer que amaba por tratar de darme todo lo que quería de la peor manera posible. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de nuestra relación. Carmen se mudó al cuarto de huéspedes, dándonos espacio a ambos mientras decidíamos cómo seguir adelante. Me sumergí en la preparación para la paternidad, leyendo todo lo que pude sobre el embarazo, el parto y la crianza de hijos. Era más fácil concentrarme en los aspectos prácticos que lidiar con los restos emocionales de sentirme traicionado por la persona en quien más confiaba. Fui con Carmen a su siguiente cita médica. Sentado en esa sala de examinación, viendo a nuestro hijo moverse en la pantalla del ultrasonido, escuchando su latido llenar el pequeño espacio, fue abrumador. Este era mi hijo, el bebé que habíamos soñado durante tanto tiempo, pero me había perdido 6 meses de su desarrollo debido al intento equivocado de Carmen de protegerme. Todo se ve excelente, dijo la doctora Ruiz, la obstetra de Carmen, mientras movía la sonda del ultrasonido por el vientre de Carmen. El bebé está midiendo perfectamente según las fechas, el latido es fuerte, todos los órganos se ven geniales. ¿Qué hay del parto? ¿Qué deberíamos esperar?, pregunté. Bueno, estamos viendo una fecha de parto a finales de febrero, probablemente alrededor del 24. ¿Han discutido las preferencias del parto? ¿Parto natural, epidural, centro de maternidad versus hospital? Miré a Carmen. Deberíamos haber estado teniendo estas conversaciones meses atrás. Realmente no hemos hablado de eso todavía, dijo Carmen en voz baja. Después de la cita, nos sentamos en mi coche en el estacionamiento del hospital.
Vi otras parejas entrando y saliendo del edificio, algunas claramente embarazadas, otras cargando recién nacidos, todas compartiendo momentos que Carmen y yo habíamos perdido. Me inscribí en clases de preparación para el parto, dijo Carmen. Empiezan la próxima semana si quieres venir. Por supuesto que quiero venir. Este es mi hijo también. Lo sé. Siento que te hayas perdido tanto. Encendí el motor, pero aún no puse el coche en marcha. Carmen, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta. Está bien. ¿Por qué tenías realmente miedo de decirme? ¿Era solo por ir a mis espaldas para la segunda U o había algo más? Estuvo en silencio por mucho tiempo, mirando por la ventana del pasajero la tarde gris de diciembre. ¿Recuerdas a mi hermana Pilar? Por supuesto. Pilar era 2 años mayor que Carmen. Vivía en Sevilla y habían tenido una relación complicada desde la infancia. Cuando Pilar se quedó embarazada de Lucía, su novio Raúl se fue. Simplemente hizo las maletas y desapareció un día cuando ella tenía 7 meses. Está bien, pero ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Pilar también había ocultado el embarazo de Raúl durante meses. Se enteró temprano, pero esperó para decírselo porque sabía que él no estaba listo para ser padre. Cuando finalmente le dijo, se sintió atrapado y traicionado y se fue. Me volví para mirar a Carmen. ¿Pensaste que te dejaría? Pensé que si descubrías que me había quedado embarazada a través de IU sin discutirlo contigo primero, lo verías como manipulación, como si te estuviera forzando a la paternidad. Pero habíamos estado tratando de tener un bebé durante más de 1 año. Ambos queríamos esto. Lo sé, lógicamente. Pero el miedo no es lógico, Diego. Viendo a mi hermana criar a Lucía sola, viendo cuánto la devastó el abandono de Raúl, tenía terror de tomar cualquier riesgo que pudiera alejarte. Tomé su mano. No soy Raúl, y tú no eres Pilar. No somos ellos. Lo sé ahora. Pero cuando tienes miedo, no siempre tomas las mejores decisiones. No, no lo haces. Apreté su mano. Pero Carmen, guardar secretos de mí no protege nuestra relación. La daña. Entiendo eso ahora. Condujimos a casa en silencio cómodo por primera vez en semanas. Esa noche, Carmen hizo la cena. Nada elegante, solo paella y pan con tomate, y comimos en nuestra pequeña mesa del comedor, como solíamos hacer antes de que supiera del embarazo. Compré algunos libros sobre bebés, dije mientras ayudaba a limpiar los platos. ¿Qué tipo de libros sobre bebés? De todo. ¿Qué esperar durante el primer año? Entrenamiento del sueño, alimentación, hitos del desarrollo. Tengo mucho que ponerme al día. Carmen sonrió. La primera sonrisa genuina que había visto de ella desde que llegué a casa. Yo también he estado leyendo esos. Hay tanto que aprender. Aprenderemos juntos. Durante las siguientes semanas, asistimos a clases de preparación para el parto todos los martes por la noche. Aprendí sobre las etapas del trabajo de parto, técnicas de respiración y cómo ser un compañero solidario durante el parto. Las otras parejas de la clase habían estado preparándose juntas durante meses, compartiendo la emoción y nerviosismo de esperar su primer hijo. Carmen y yo estábamos poniéndonos al día, pero lo estábamos haciendo juntos. Comencé a hablar con el bebé todas las noches antes de dormir. Carmen se acostaba en el sofá, y yo ponía mi mano en su vientre y le contaba a nuestro hijo sobre mi día, sobre el cuarto de bebé que estaba preparando para él, sobre lo emocionado que estaba de conocerlo. A veces pateaba, un pequeño pie fuerte empujando contra mi palma, y sentía esa abrumadora oleada de amor y protección que imaginaba que todos los padres sentían. Está muy activo esta noche, dijo Carmen una noche a mediados de enero, mientras el bebé parecía estar haciendo gimnasia en su vientre. Tal vez está emocionado por la cuna que llega mañana, dije, frotando pequeños círculos en su estómago. ¿Diego? ¿Sí? ¿Vamos a estar bien? La miré a la cara. En la suave luz de nuestro salón, se veía joven y vulnerable y hermosa. Creo que sí. Espero que sí. Te amo. Yo también te amo. Y lo decía en serio.
A pesar de todo, a pesar del dolor y la confusión y el tiempo perdido, la amaba. 2 semanas después, en una fría noche de jueves, Carmen me despertó a las 2 de la madrugada. «Diego», dijo, sacudiendo mi hombro, «creo que es hora». Me senté inmediatamente, instantáneamente despierto. ¿Hora? ¿Cómo? ¿Hora de verdad? Rompí aguas hace una hora y las contracciones se están volviendo más fuertes. Habíamos practicado este momento en las clases de preparación para el parto, pero la realidad era diferente. Carmen estaba calmada y concentrada mientras yo me tropezaba buscando la bolsa del hospital que habíamos empacado semanas antes. ¿Llamaste a la doctora Ruiz?, pregunté mientras ayudaba a Carmen a ponerse el abrigo. Nos va a encontrar en el hospital. El viaje al Hospital La Paz se sintió surrealista. Madrid estaba tranquilo a las 3 de la madrugada, solo unos pocos coches en las calles normalmente ocupadas. Carmen respiraba a través de las contracciones en el asiento del pasajero, agarrando mi mano durante las más fuertes. «Lo estás haciendo genial», le dije. «Tengo miedo», admitió. «Yo también, pero estamos haciendo esto juntos». En el hospital, todo se movió rápidamente. Carmen fue admitida, trasladada a una sala de partos, y en una hora estaba en trabajo de parto activo. Me quedé a su lado, sosteniendo su mano, ayudándola a respirar a través de las contracciones, limpiándole la frente con paños fríos. «Estás a 10 centímetros», anunció la doctora Ruiz alrededor de las 6 de la mañana. «Es hora de pujar». Lo que pasó después fue la experiencia más increíble, aterradora y hermosa de mi vida. Carmen pujó con una fuerza que no sabía que poseía, y yo la entrené a través de cada contracción, diciéndole lo increíble que era, lo orgulloso que estaba de ella, lo cerca que estábamos de conocer a nuestro hijo. A las 6:47 de la mañana del 15 de febrero, nació nuestro hijo. «Aquí está», dijo la doctora Ruiz, levantando a un bebé que se movía y lloraba y colocándolo en el pecho de Carmen. «Felicidades, mamá y papá». Miré fijamente a esta pequeña persona cubierta de vérnix y sangre, sus ojos apretados mientras lloraba su llegada al mundo. Era perfecto. 10 dedos en manos y pies, una mata de cabello oscuro, y el agarre más fuerte que había sentido cuando envolvió su manita diminuta alrededor de mi dedo. «Hola, bebito», susurró Carmen, las lágrimas corriendo por su rostro. «Hola, cariño». Me incliné y besé la frente de Carmen. Luego toqué gentilmente la mejilla de nuestro hijo. «Bienvenido al mundo, pequeñín». Más tarde, después de que lo pesaran y midieran y limpiaran, lo sostuve mientras Carmen descansaba. Era tan pequeño, tal vez 3 kilos, pero se sentía sustancial en mis brazos. Real, mío. «¿Cómo le vamos a poner?», le pregunté a Carmen. «Estaba pensando en Mateo», dijo, «como tu abuelo». «Mateo Herrera». Miré al bebé en mis brazos. «¿Qué piensas, Mateo? ¿Te gusta ese nombre?». Abrió los ojos por un momento, azul oscuro y sin enfocar, antes de cerrarlos de nuevo y acomodarse más cómodamente contra mi pecho. «Creo que lo aprueba», dijo Carmen con una sonrisa. Sentado en esa habitación de hospital, sosteniendo a mi hijo mientras Carmen dormía, me di cuenta de que el perdón no había sido una decisión que tomé conscientemente. Había sucedido gradualmente, a través de clases de preparación para el parto y citas médicas y conversaciones nocturnas sobre nuestros miedos y esperanzas. Carmen había cometido un error nacido del amor y el miedo, y aunque había causado dolor, también nos había dado a este pequeño perfecto. No éramos la misma pareja que habíamos sido antes. Habíamos sido puestos a prueba de una manera que nunca esperé, y habíamos salido cambiados pero más fuertes. Más honestos el uno con el otro, más conscientes de cómo el miedo podía llevarnos a tomar malas decisiones, más comprometidos a enfrentar los desafíos juntos en lugar de tratar de protegernos mutuamente de verdades difíciles. Mientras Mateo dormía en mis brazos y Carmen descansaba en su cama de hospital, pensé en el anillo de compromiso escondido en el cajón de mis calcetines en casa. Cuando Carmen estuviera lista, cuando nos hubiéramos recuperado completamente de esta experiencia,
Le iba a pedir que se casara conmigo. No porque fuera la madre de mi hijo, sino porque era la mujer con la que quería construir una vida a través de todos los desafíos hermosos, complicados y desordenados que la vida nos trajera. 6 semanas después del nacimiento de Mateo, finalmente estábamos encontrando nuestro ritmo como nuevos padres. Las noches sin dormir, los cambios infinitos de pañales, los dulces momentos de conexión silenciosa, era todo lo que habíamos imaginado y nada como esperábamos. Mateo era un buen bebé, generalmente contento y saludable, con los ojos verdes de Carmen y lo que parecía ser mi mentón obstinado. Había tomado la baja por paternidad del trabajo, algo que nunca imaginé hacer antes de convertirme en padre. Esas primeras semanas de cuidar a Mateo juntos, aprendiendo sus llantos y sus preferencias, viendo a Carmen convertirse en una madre increíble, cementó algo entre nosotros que todas las conversaciones y disculpas no podrían haber logrado por sí solas. ¿Se está volviendo tan grande?, dijo Carmen una tarde mientras amamantaba a Mateo en la mecedora que habíamos colocado junto a la ventana en su cuarto. La luz de marzo era suave y dorada, resaltando la satisfacción en su rostro. El doctor Sánchez dijo que está en el percentil 75 para aumento de peso. Dije desde donde estaba sentado en el suelo, doblando pequeños bodys y pijamas. Definitivamente estamos haciendo algo bien. Hacemos un buen equipo, dijo Carmen en voz baja. Sí, lo hacemos. Era verdad. A pesar de todo lo que habíamos pasado, a pesar del comienzo rocoso de este viaje, trabajábamos bien juntos como padres. Nos comunicábamos sobre las necesidades de Mateo, nos turnábamos con las tomas nocturnas, nos apoyábamos mutuamente a través del agotamiento y el amor abrumador que venía con cuidar a un recién nacido. Pero todavía había algo sin terminar entre nosotros, algo que necesitaba ser abordado antes de que pudiéramos seguir adelante completamente. Carmen, dije, dejando la canasta de ropa de bebé, quiero preguntarte algo. Está bien. ¿Confías en mí? Levantó la vista de Mateo, que se había quedado dormido en su pecho, pequeño puño acurrucado contra ella. Por supuesto que confío en ti. Entonces, ¿por qué no confiaste en mí con la verdad sobre la segunda EU? ¿Por qué no confiaste en mí para manejar saber que estabas embarazada? Estuvo en silencio por mucho tiempo, ajustando gentilmente la posición de Mateo. Creo que estaba tan enfocada en protegerte de la decepción que olvidé que eres lo suficientemente fuerte para manejar cosas difíciles. Soy lo suficientemente fuerte. Somos lo suficientemente fuertes, juntos. Lo sé ahora. ¿Lo sabes? Porque Carmen, vamos a enfrentar muchos desafíos criando a Mateo. Se va a enfermar, va a luchar con cosas, va a cometer errores mientras crece. No podemos protegernos mutuamente de cada momento difícil de la crianza. Tienes razón. Me levanté y me moví hacia la ventana, mirando el barrio donde esperábamos criar a nuestro hijo. Necesito saber que no me vas a ocultar cosas importantes más, incluso si crees que me estás protegiendo. No lo haré, te lo prometo. Y necesito saber que cuando tengas miedo o te sientas abrumada, hablarás conmigo sobre ello en lugar de tratar de manejar todo sola. Carmen se levantó cuidadosamente y trasladó a Mateo a su cuna, cubriéndolo con la manta azul suave que había tejido la madre de Carmen. Se acomodó con un pequeño suspiro, completamente pacífico en el sueño. Diego, necesito decirte algo más. Mi corazón se saltó un latido. ¿Qué? He estado pensando mucho en esto, sobre por qué tenía tanto miedo de decirte sobre el embarazo. ¿Y? Creo que parte de ello era que tenía miedo de ser feliz. ¿Tiene sentido eso? Me volví de la ventana para mirarla. No realmente. Habíamos sido decepcionados tantas veces. Cada prueba de embarazo negativa, cada ciclo fallido, cada anuncio de embarazo de amigos que no era nuestro. Creo que me acostumbré a esperar la decepción. Entonces, cuando finalmente te quedaste embarazada, estaba aterrorizada de que si me dejaba ser completamente feliz, si compartía esa felicidad contigo, algo saldría mal. Como si el universo nos fuera a castigar por celebrar demasiado temprano. Entendí entonces de una manera que no había entendido antes.
Entonces mantenerlo en secreto se sentía más seguro. Sí, si algo le pasaba al bebé, si tenía un aborto espontáneo o había complicaciones, solo yo estaría devastada, podría protegerte de ese dolor. Pero Carmen, ¿no ves? Al protegerme del dolor potencial, también me quitaste meses de alegría. Me perdí sentirlo patear por primera vez. Me perdí ver crecer tu vientre. Me perdí la emoción de saber que finalmente estábamos teniendo el bebé que habíamos soñado. Las lágrimas comenzaron a fluir por sus mejillas. Te robé eso. Nos lo robaste a ambos. Me moví hacia ella entonces, atrayéndola a mis brazos. Lloró contra mi pecho mientras nuestro hijo dormía pacíficamente en su cuna, ajeno a las emociones complicadas que rodeaban su llegada al mundo. Lo siento tanto, susurró. Sé que lo sientes, y te perdono. Pero Carmen, no podemos criar desde un lugar de miedo. Mateo merece padres que confíen completamente el uno en el otro. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo nos aseguramos de que esto no vuelva a pasar? La abracé más fuerte. Practicamos honestidad radical entre nosotros, incluso cuando sea incómodo, incluso cuando tengamos miedo. ¿Honestidad radical? No más protegernos mutuamente de verdades difíciles. No más tomar decisiones solos que nos afecten a ambos. No más asumir que sabemos lo que el otro puede o no puede manejar. Carmen se apartó para mirarme. Eso suena aterrador. Lo es aterrador, pero es la única manera que conozco de construir el tipo de confianza que nuestra familia necesita. Durante las siguientes semanas, practicamos lo que llamábamos honestidad radical. Cuando Carmen se sintió abrumada por los desafíos de la lactancia, me lo dijo en lugar de sufrir en silencio. Cuando me preocupé por proveer financieramente para nuestra familia, compartí esos miedos en lugar de trabajar más horas sin explicación. Cuando no estuvimos de acuerdo sobre el horario de sueño de Mateo, hablamos sobre nuestras diferentes perspectivas en lugar de implementar silenciosamente nuestros propios enfoques. No siempre fue cómodo. La honestidad a veces significaba admitir miedos que se sentían tontos o preocupaciones que parecían egoístas. Pero cada conversación difícil construía más confianza entre nosotros. Una noche a finales de marzo, después de que Mateo había estado particularmente inquieto todo el día, Carmen se sentó en nuestra cama, viéndose exhausta y derrotada. No creo que sea muy buena en esto, dijo en voz baja. ¿En qué? Siendo madre. Hoy no pude averiguar por qué estaba llorando. Lo alimenté, le cambié el pañal, traté de que durmiera la siesta y nada funcionó. Me sentí tan frustrada que tuve que ponerlo en su cuna y alejarme por unos minutos. La antigua Carmen podría haber ocultado este momento de lucha, no queriendo que pensara que no podía manejar la maternidad. Pero esta era la honestidad radical en práctica. ¿Sabes qué te hace eso? Dije, sentándome a su lado en la cama. ¿Una mala madre? Una madre normal. Carmen, todos los padres tienen momentos así. El hecho de que reconocieras que necesitabas un descanso y lo tomaste de manera segura, eso te hace una buena madre. ¿En serio? En serio. Y el hecho de que me dijeras sobre ello en lugar de pretender que todo era perfecto, eso te hace una compañera confiable. Se recostó contra mi hombro. Esto es más difícil de lo que esperaba. Todo. Ser padres, ser honestos sobre nuestras luchas, reconstruir la confianza después de lo que pasó. Pero lo estamos haciendo, dije, besando la parte superior de su cabeza. ¿Lo estamos? Mira a tu alrededor, Carmen. Tenemos un hijo hermoso y saludable. Estamos hablando sobre nuestros desafíos en lugar de ocultarlos. Nos estamos apoyando mutuamente a través del momento más difícil y mejor de nuestras vidas. Sí, lo estamos haciendo. Unas semanas después, en una cálida noche de abril, cuando Mateo finalmente estaba durmiendo periodos más largos durante la noche, hice la cena mientras Carmen le daba su baño al bebé. Podía escucharla hablándole desde el pasillo, contándole sobre su día, cantando suaves nanas mientras lo secaba y lo vestía con su pijama. Este era el momento que había estado esperando. Después de que Carmen acostó a Mateo para la noche, me encontró en el salón con velas encendidas y 2 copas de vino.
¿Qué es todo esto? Preguntó acomodándose en el sofá a mi lado. Necesitamos hablar sobre algo. Vi el destello de miedo cruzar su rostro, la vieja preocupación de que las conversaciones importantes significaran malas noticias. No pasa nada malo, dije rápidamente. Pero hay algo que necesitamos discutir. Está bien. Metí la mano en mi bolsillo y saqué la pequeña caja de terciopelo que había estado llevando durante semanas, esperando el momento adecuado. Carmen Isabel Morales, dije, arrodillándome al lado del sofá. ¿Te casarías conmigo? Sus manos volaron a su boca. Diego, sé que este año pasado ha sido complicado. Sé que hemos tenido que superar cosas difíciles, pero también sé que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero criar a Mateo juntos como esposo y esposa. Quiero enfrentar cualquier desafío que venga como una pareja casada. Abrí la caja para revelar el anillo de diamante de corte esmeralda que había elegido meses antes, cuando pensé que nuestro mayor desafío era quedar embarazados. Te amo, continué. Amo tu bondad, tu fuerza, tu dedicación a nuestra familia. Amo cómo le cantas a Mateo cuando crees que no estoy escuchando. Amo cómo haces que todo se sienta como hogar. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Sobre todo, amo cómo hemos aprendido a ser honestos el uno con el otro, incluso cuando es difícil. Creo que eso nos va a servir bien en el matrimonio. Sí, susurró. Sí, sí, me casaré contigo. Estaba llorando y riéndose al mismo tiempo. Por supuesto que me casaré contigo. Deslicé el anillo en su dedo. Le quedaba perfecto, y la besé con 3 años de amor y 6 meses de perdón y toda una vida de esperanza para nuestro futuro juntos. Tengo una condición, dijo Carmen mientras nos abrazábamos en el sofá. ¿Cuál? No más secretos. No sobre la planificación de la boda. No sobre nada. Trato. Honestidad radical. ¿Recuerdas? Honestidad radical. Nos casamos 3 meses después, en una pequeña ceremonia en el Parque del Retiro, con Mateo durmiendo pacíficamente en los brazos de Carmen mientras intercambiamos votos. Prometimos amarnos a través de los buenos tiempos y los desafíos, comunicarnos honestamente incluso cuando fuera difícil, y construir nuestra familia sobre una base de confianza y respeto mutuo. Alejandro fue mi padrino, y la hermana de Carmen, Pilar, voló desde Sevilla para ser su dama de honor. Durante su brindis en nuestra pequeña recepción, Pilar dijo algo que se me quedó grabado. A veces lo más importante que puedes darle a alguien no es protección de las dificultades de la vida, sino fe en su capacidad de manejar lo que venga. Mientras escribo esta historia ahora, Mateo tiene 2 años, camina y habla, y llena nuestra casa de risa. Carmen está embarazada de nuevo. Esta vez nos enteramos juntos, celebramos juntos, y hemos compartido cada cita y ultrasonido desde el principio. Esperamos una niña en el otoño. Mirando hacia atrás, entiendo que el engaño de Carmen no nació de la malicia, sino del amor y el miedo. Estaba tratando de protegerme de la decepción y a sí misma del posible dolor. Pero lo que aprendimos es que el amor real no se trata de protegernos mutuamente de los desafíos de la vida. Se trata de enfrentarlos juntos con honestidad, confianza y apoyo inquebrantable. El secreto que casi destruye nuestra relación finalmente la hizo más fuerte. No porque guardar secretos sea bueno, sino porque trabajar a través de las consecuencias nos enseñó cómo comunicarnos, cómo perdonar, cómo reconstruir la confianza y cómo amarnos no a pesar de nuestras fallas, sino por nuestro compromiso de crecer más allá de ellas. Mateo crecerá en un hogar donde la honestidad se valora por encima de la comodidad, donde las conversaciones difíciles se encuentran con compasión en lugar de defensividad, y donde sus padres se aman lo suficiente para hacer el trabajo duro de construir un matrimonio que puede capear cualquier tormenta. Ese embarazo imposible llevó a una vida imperfecta pero hermosa, y no cambiaría ni una sola parte de nuestro viaje complicado para llegar aquí. Si esta historia tocó tu corazón, si has enfrentado desafíos similares en tus relaciones, o si crees en el poder del perdón y las segundas oportunidades, me encantaría escucharte en los comentarios de abajo. Comparte tus pensamientos, tus propias experiencias,
o simplemente déjame saber que estuviste aquí para este viaje con nosotros. Y si disfrutaste esta historia y quieres escuchar más dramas de la vida real sobre amor, relaciones, familia y la belleza complicada de la conexión humana, por favor suscríbete al canal y toca esa campanita de notificaciones. Tu apoyo significa todo y me ayuda a continuar compartiendo estas historias importantes. Recuerda, todos cometemos errores en el amor, pero lo que hacemos después es lo que nos define. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo video.